Buenos días apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy desarrollaremos un ilustrativo estudio acerca de aquel cambio que se hizo en el antiguo tabernáculo de Dios, es decir, del reemplazo de aquella tienda hecha de telas y cortinas por un monumental templo que construyó el rey Salomón, por lo que nuestra lección de hoy llevará por título De una tienda a un templo. Un título que desde ya nos muestra la idea central de la presente lección, que es relatarnos las circunstancias que se dieron para que tanto el rey David como su hijo, el rey Salomón, desearan reemplazar el antiguo tabernáculo de Dios, aquella primera morada del Señor, simbólicamente hablando, por un nuevo tabernáculo, que sería un gran templo similar a los templos que poseían las demás naciones del mundo, y cómo Salomón llevó a ejecución este faraónico proyecto, edificando en Jerusalén un esplendoroso templo de gran belleza arquitectónica en reemplazo del antiguo tabernáculo de Dios. Y en realidad, como veremos, con este nuevo tabernáculo construido en Jerusalén, se puso fin al tabernáculo de telas y cortinas construido en el desierto unos 4 siglos atrás por Israel cuando salió de Egipto. Y ahora la presencia de Dios estaría en el lugar santísimo de este nuevo y majestuoso templo, el gran tabernáculo construido por Salomón como tributo de la nación de Israel a su Señor. Como introducción a nuestro tema, tenemos un interesante párrafo del Espíritu de Profecía, donde Ellen White se refiere al templo que construyó Salomón, es decir, a este nuevo tabernáculo, como una obra de extraordinaria y asombrosa belleza, cuyo esplendor era imposible describir, pero ella agrega algo sumamente importante para nosotros, que esta magnífica obra era en sí un emblema adecuado para representar la perfección espiritual que debe alcanzar la iglesia viva de Dios en la tierra, de todos aquellos que han nacido del Espíritu, hechos a semejanza de Dios para buenas obras. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. Considerando que vivía en una casa revestida de cedro y el arca del Señor estaba en una simple tienda, ¿qué deseo tenía David y qué respondió el profeta Natán cuando David le contó su plan? Bien, el rey David, considerando que vivía en un hermoso palacio y el arca sagrada, símbolo de la presencia de Dios, estaba instalada en medio de telas y cortinas, es decir, en una tienda, la escritura nos dice que David deseó en su corazón edificar un nuevo santuario para Dios, un santuario a manera de un gran templo para guardar allí el arca de Dios, el cual debía ser hecho de cedro y mármol, tal como los grandes templos que tenían las otras naciones. Y haciendo esto, David creía que así honraría el buen nombre de Dios. Así lo vemos escrito en 2 de Samuel 7, verso 2, que nos dice: Dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Pues para David, el arca sagrada, símbolo de la presencia de Dios, no era digno u honroso que estuviese depositada en una humilde tienda, y al contrario él pensaba que debería estar instalada en un gran palacio. Por eso se propuso construir un gran templo, digno del honor del Señor, y así se lo transmitió al profeta Natán. Este nuevo santuario que se construiría estaría situado en la misma ciudad de Jerusalén, la capital del reino de Israel. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué respondió el profeta Natán cuando David le contó su plan? Bien, como el rey David consultó con el profeta Natán acerca de esta idea de construir un nuevo santuario para Dios, el profeta, considerando que Dios estaba con David, creyó que esta idea era correcta, por lo que respondió afirmativamente al plan del rey David. Así lo vemos escrito en 2 de Samuel 7, verso 3, que nos dice: Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es decir, Natán también creía que era necesario reemplazar el antiguo santuario que se había construido en el desierto para alojar el arca sagrada. Sin embargo, ni David ni Natán vislumbraban que aquel sencillo santuario, hecho con telas y cortinas, ilustraba el gran plan de salvación
que Dios había ideado para rescatar a toda la humanidad del poder del pecado y que sustituirlo podría mermar o disminuir la comprensión de este grandioso plan de salvación que Dios procuraba ilustrarnos en este sencillo tabernáculo. Al respecto, Ellen White, hablándonos del deseo de David de construir un templo para Dios, nos dice que mientras el rey habitaba en su palacio de cedro allá en Jerusalén, sintió perturbada su conciencia al reflexionar que no había ninguna habitación digna en la que pudiera residir el arca de Dios, y consideró que la construcción de un templo sería algo más digno como residencia del Señor. Este era el sentimiento que abrigaba a David en su corazón. Sin embargo, como hemos señalado antes, David no consideró que el antiguo santuario, construido en el desierto, era lo que Dios había ordenado a Moisés, estando en este sencillo santuario trazado el plan de salvación. Y aunque el nuevo santuario mantenía el diseño original del antiguo santuario, aún así podría mermarse la comprensión del plan de salvación trazado en esta tienda. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un primer subtítulo que dice: la respuesta del Señor al deseo de David. Pregunta número 2. Aunque el rey y el profeta estuvieron de acuerdo, ¿qué respuesta dio el Señor y por qué respondió así? Bueno, aunque el profeta Natán estuvo de acuerdo con el plan del rey David de edificar un nuevo santuario para Dios, reemplazando así el antiguo tabernáculo de reunión, sin embargo, el Señor no estuvo de acuerdo con esta idea, por lo que por medio de su profeta le envió un mensaje desautorizándole a llevar a cabo este propósito. Así lo vemos escrito en 1 de Crónicas 22:8, que nos dice: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es decir, Dios denegó a David construirle un santuario, y la razón que descalificaba a David era que él había derramado mucha sangre, pues como guerrero que era, había estado en muchas batallas en donde quitó la vida a mucha gente. De allí que Dios denegara su intención de edificarle un nuevo santuario. En realidad, la edificación de un templo no era una misión encomendada a David, y afortunadamente David aceptó humildemente la voluntad del Señor. Sin embargo, también vemos que el Señor mostró su misericordia con el rey, ya que no quiso desilusionarlo en su deseo de honrar a Dios construyéndole un santuario, por lo que el Señor le prometió que sería un hijo suyo que saldría de sus lomos, quien sí efectivamente le edificaría un tabernáculo. Así lo vemos escrito en 2 de Samuel 7, versos 12 al 14, que nos dicen: Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Sin embargo, hay que notar que en estas palabras de consuelo que Dios envió a David, en realidad el Señor estaba hablando proféticamente acerca de su Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús, quien sería un descendiente del rey David, y él sería quien efectivamente edificaría un templo espiritual para Dios, aunque esto David no lo entendió. De manera complementaria, Ellen White nos dice que como David había deseado construir una casa para Dios, se le hizo esta promesa: Jehová te hace saber que él te edificará una casa. Es decir, todo lo contrario de lo que David deseaba. Y Dios agregó: levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, sería un descendiente de David quien efectivamente levantaría un santuario para Dios. Y dicho descendiente de David tendría el trono de su reino para siempre, es decir, por la eternidad. Lo cual nos quiere decir que este descendiente de David no era Salomón, ya que Salomón nunca tuvo el reino por la eternidad o para siempre, ya que él solo gobernó 40 años y luego murió. Por lo que debemos entender que en esta declaración se estaba hablando del Señor Jesús,
quien sería un descendiente del rey David. Él edificaría un templo para Dios y Dios establecería su trono para siempre. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué hizo David antes de su muerte? ¿Y qué decidió hacer Salomón después de la muerte de su padre? Bien, la escritura nos dice que David, antes de su muerte, dejó preparado todo el material que se requería para la edificación de la nueva casa de Dios, la cual, según su deseo, debía ser magnífica a los ojos de todas las naciones. Así lo vemos escrito en 1 de Crónicas 22, verso 5, que nos dice: Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Esta fue entonces la decisión que tomó el rey David, pues dado que él no podía llevar a cabo esta obra, pero sí un hijo suyo, el cual David entendió que sería el joven Salomón, entonces él decidió apoyar a su hijo, dejándole preparado todo el material necesario para la edificación del gran templo de Dios. Por eso acumuló abundante material, tales como piedras de cantería, madera de cedro en abundancia, hierro y bronce en grandes volúmenes y también oro, pues la casa que se construiría para Dios debía ser magnífica ante los ojos de todas las naciones. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué decidió hacer Salomón después de la muerte de su padre? Bien, Salomón, después de la muerte de su padre, tomó la decisión de edificar la casa de Dios. Así está escrito en Primera de Reyes 5, verso 5, que nos dice: Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. De esta manera, Salomón tomó la resolución de edificar la casa de Dios, cumpliendo así el anhelo de su padre, un anhelo que David no pudo realizar. De manera complementaria, Ellen White nos dice que desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes favoritos había sido levantar un templo para Dios, y a pesar de que no se le había permitido llevar a cabo este propósito, sin embargo, él no había dejado de manifestar celo y fervor por esta idea. Había suplido una gran abundancia de los materiales más costosos: oro, plata, piedras de ónix y de distintos colores, mármol y las maderas más preciosas. Y ahora estos tesoros de valor incalculable, reunidos por David, debían ser entregados a otros, pues otras manos iban a construir la casa para el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Así lo encontramos escrito en la página 741 del libro Patriarcas y Profetas. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: Organización de la misión. Pregunta número 4. ¿Qué número de personas reclutó el rey para construir el templo para el Señor? ¿Y qué caracterizó a los constructores? Bien, la escritura nos dice que Salomón empleó o reclutó a un total de 153.600 personas para la edificación del templo de Jerusalén, una cifra realmente asombrosa por lo elevado de su magnitud, y de todos ellos 70.000 serían para cargas, 80.000 para las canteras y 3.000 para supervisar a los obreros. Así lo encontramos escrito en 2 de Crónicas 2, versos 17 y 18, que nos dicen: Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos 70.000 para cargadores, 80.000 canteros en la montaña y 3.600 supervisores para hacer trabajar al pueblo. Era pues sumamente elevado el número de personas que se emplearon para la edificación del nuevo santuario de Dios, lo cual nos da una idea de la gran magnitud de esta obra, la cual creemos era prácticamente de carácter faraónico. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué caracterizó a los constructores? Bien, según está escrito,
Lo que caracterizó a todos estos obreros que participaron en la obra de edificación del Templo de Jerusalén fue que todos ellos eran extranjeros. Así está registrado en 2 de Crónicas 5, verso 17, que nos dice: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y después de haberlos contado, fueron hallados 153.600. Es decir, solo extranjeros participarían en las labores de edificación del templo, la cual entendemos que eran labores pesadas y agotadoras, tales como extraer piedras de las canteras, cortar los árboles y extraer madera de ellos, así como transportarlos a su lugar en Jerusalén, también levantar los muros del templo, etc. Pues ya mucho antes Josué había establecido que los amorreos, eteos, heveos, fereceos y jebuseos, que no fueron expulsados de la tierra de Canaán, hicieran las labores más pesadas en Israel, de tal manera que los hebreos estuviesen exentos de efectuar estos trabajos tan agobiantes. De manera complementaria, Ellen White nos dice que muchos fueron los que participaron en la construcción del templo, ya que participaron más de 150.000 hombres. Asimismo nos dice que el edificio que se levantó fue espacioso y magnífico, y el Señor de los cielos honró con su bendición a todos estos obreros, porque habían construido un santuario donde el pueblo podía reunirse para ofrecerle adoración. Así es escrito en la página 157 del libro El Cristo Triunfante. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué lugar se seleccionó para el templo? ¿Cuánto tiempo duró la construcción? Y una vez finalizada la obra, ¿a quién llamó Salomón para estar presente en la dedicación? Bien, el lugar escogido para la edificación del nuevo santuario de Dios, es decir, el gran templo de Jerusalén, fue el monte Moria, un lugar que con anterioridad el rey David ya había escogido para edificar allí la casa de Dios, en lo que fue la era de Ornán Jebuseo. Así está escrito en 2 de Crónicas 3, versos del 1 al 3, que nos dicen: y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Aquí es necesario señalar que el monte Moriah era el mismo lugar donde unos 1600 años atrás el patriarca Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, y donde también estaba, como ya se ha señalado, la era de Ornán Jebuseo, aquel lugar que David compró para ofrecer allí holocaustos a Dios, luego que él viera pararse allí al ángel de Dios con la espada desenvainada. También se nos pregunta, ¿cuánto tiempo duró la construcción? Y una vez finalizada la obra, ¿a quién llamó Salomón para estar presente en la dedicación? Bien, la edificación de esta extraordinaria obra comenzó en el año 4 del reinado de Salomón y terminó en el año 11, por lo que la obra duró exactamente 7 años. Así lo encontramos escrito en Primera de Reyes 6, versos 37 y 38, que nos dicen: en el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, fue acabada la casa con todos sus departamentos. La edificó pues en 7 años. Fue un tiempo medianamente regular el que tomó la construcción del templo de Dios, lo cual también nos indica la dimensión y la magnitud de esta asombrosa obra. Y para la inauguración o dedicación del templo, el rey Salomón invitó a todos sus gobernadores y príncipes, y también a los ancianos de Israel y a los jefes de familia de las casas paternas de Israel, tal como está registrado en el 2 libro de Crónicas. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el cuidado manifestado en la construcción del templo de Jerusalén es una lección para nosotros acerca del cuidado que debemos manifestar en la edificación de nuestro carácter. Y también agrega que en la edificación de nuestros templos no debemos usar material barato ni trabajar de manera casual, sino seguir el ejemplo de la dedicación en la construcción de este grandioso templo de Jerusalén. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice: Traslado de la carpa al templo. Pregunta número 6.
¿Qué sucedió después que se completó la obra en el templo? Bien, después que se completó la obra de edificación del templo de Jerusalén, el cual sería el nuevo santuario para el Señor, se ordenó a los levitas y sacerdotes que trajeran el antiguo tabernáculo con todos sus objetos y utensilios a Jerusalén, para introducirlo en el nuevo templo que se había construido con este propósito, un admirable santuario o templo construido por el gran rey Salomón. Así lo encontramos escrito en 2 de Crónicas 5, versos del 4 al 7, que nos dicen: Y vinieron todos los ancianos de Israel, y tomaron los levitas el arca, y subieron el arca y el tabernáculo de la congregación, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas llevaron el tabernáculo de Dios, y finalmente los sacerdotes introdujeron el arca del pacto en el interior del santuario, en el lugar santísimo, bajo las dos alas de los querubines, dentro del nuevo templo construido para sustituir al antiguo tabernáculo. Con esta obra ya no habría más un santuario de telas y cortinas, aquel que se construyó con Moisés en el desierto, sino que ahora el nuevo santuario o tabernáculo de Dios sería un esplendoroso y maravilloso templo, conocido como el Templo de Salomón, y que sería una de las maravillas del mundo antiguo. Lo interesante de todo esto es que para recibir al antiguo tabernáculo se preparó en Jerusalén un notable recibimiento, tanto del arca y de los demás objetos pertenecientes al antiguo tabernáculo. Allí en Jerusalén estaban esperando el rey Salomón y su séquito, y también una gran multitud del pueblo. Se hizo además una cantidad incontable de sacrificios de animales, pues no solo se recibiría el arca y los demás objetos del tabernáculo, sino que también se inauguraría este asombroso templo para Dios. Así lo vemos escrito en 2 de Crónicas 5, versos del 6 al 7, que nos dicen: Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Aquí tenemos que señalar que tanto el rey David como su hijo el rey Salomón tenían el buen deseo de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, donde reposara de manera permanente en un espléndido templo digno del buen nombre de Dios, así como expresión de honra y tributo de parte de su pueblo. Pero fue Salomón quien edificó este extraordinario y soberbio templo, para guardar allí el arca de Dios, un fantástico templo construido con los materiales más caros y exquisitos de entonces, aunque con las mismas características del antiguo tabernáculo de reunión, ya que también contaba con un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Al respecto, Ellen White nos dice que es imposible describir la belleza y el esplendor de este nuevo santuario. Los sacerdotes llevaron el arca sagrada con solemne reverencia a este lugar y la colocaron en su lugar bajo las alas de los dos querubines majestuosos que estaban en el suelo. El coro sagrado alzó sus voces en alabanza a Dios, y la melodía de sus voces fue acompañada por todo tipo de instrumentos musicales. Y mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de gloria de Dios tomó posesión de esta casa, como antes había llenado el tabernáculo en el desierto. Muy interesante descripción de la mensajera del Señor relatándonos este notable evento. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un último subtítulo que dice: Oración de dedicación de Salomón. Pregunta número 7. ¿Qué expresó Salomón en su oración a Dios durante la dedicación del templo? Bien, en su oración de dedicación de este grandioso templo de Jerusalén, Salomón expresó básicamente su deseo de que Dios inclinara su oído y su mirada a esta casa dedicada a él y a las peticiones hechas por su pueblo en este lugar consagrado, pues tanto su siervo el rey como su pueblo Israel se congregaría en este lugar para buscarle. Pero además de esta petición, Salomón expresó otras importantes ideas que es necesario que nosotros consideremos para fortalecer y afianzar nuestra relación con Dios, pues en esta oración
Salomón no solo mostró su humildad y dependencia de Dios, sino que también declaró su necesidad de misericordia y compasión, lo mismo que todos nosotros, ya que nuestras vidas están en manos de nuestro benevolente Creador. Así lo vemos escrito, por ejemplo, en 2 de Crónicas 2:18, que nos dice: «Es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Expresión en la cual vemos la humildad del joven rey Salomón. También en 2 de Crónicas 2:19 se declara: «Tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti», expresando aquí Salomón su dependencia y necesidad de Dios. En este sentido, la oración de Salomón sería un modelo para nosotros al momento de disponernos a hablar con el Señor. De manera complementaria, Ellen White, hablándonos de aquel día de la dedicación del templo, nos dice lo siguiente: «A la hora señalada, las huestes de Israel, con representantes ricamente ataviados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. Era una escena de esplendor inusitado. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma y a oídos de todo el pueblo elevó la oración dedicatoria diciendo: «Es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí». Muy hermosa la descripción que hace la mensajera del Señor acerca de la oración del sabio rey Salomón, pidiéndole a Dios que escuche su ruego y el ruego de su pueblo en aquella casa dedicada a él. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.